Bienvenidos todos al curso de Gestión de Farmacia en Atención Primaria de Salud, realizado por Red Learning. Mi nombre es Nicola Acevedo Carvajal, soy químico farmacéutico y ya llevo 4 años de experiencia tanto en el área privada como pública. Este curso está destinado principalmente a profesionales de salud como técnicos de enfermería que desempeñan funciones en APS. El objetivo principal de este curso es examinar las necesidades de medicación de la población a cargo, resguardar la seguridad de los pacientes y la eficacia en todos sus tratamientos. Para eso el personal de farmacia debe estar principalmente enfocado en el uso racional de medicamentos. Casi todas las consultas médicas de atención primaria finalizan con una receta médica, la que debe ser dispensada en el servicio de farmacia. En este módulo vamos a aprender qué es farmacia en APS. Los medicamentos son un recurso fundamental para la salud de los pacientes. Si lo usamos apropiadamente podemos tratar sus enfermedades y los síntomas, pero su uso inapropiado puede generar errores de medicación, puede generar reacciones adversas y podemos al final utilizar medicamentos que en el paciente que quizás no sean necesarios. Debemos tener presente que en el contexto nacional un medicamento puede ser de origen químico o de origen natural o una mezcla de ambos que son utilizados en un paciente para alterar una situación fisiológica, pero siempre en beneficio del paciente, ya que en caso contrario podemos generar si lo ocupamos en dosis no apropiadas, podemos generar una reacción tóxica en el paciente. Según la OMS, el uso racional de medicamentos para los pacientes debe ser en una dosis adecuada por un tiempo determinado para su tratamiento y que sea a un costo que sea apropiado para el paciente y para la comunidad. En el módulo 1 vamos a ver qué es el proceso de atención de farmacia en APS. ¿Pero qué es farmacia en APS? Farmacia es un establecimiento que está encargado a la dispensación de medicamentos que son recetados por un profesional de salud capacitado para ello. La farmacia está dirigida por un director químico farmacéutico que debe estar en la farmacia por al menos mínimo 8 horas. En caso de que él deba salir de la farmacia, el químico farmacéutico debe dejarlo registrado en el libro de recetas y además otro químico farmacéutico debe reemplazarlo durante el tiempo en que no esté en la farmacia. La norma que rige a la farmacia de atención primaria en salud es la norma técnica número 12, que se refiere a la organización de la atención farmacéutica en organizaciones que sean de atención primaria en salud. Los servicios farmacéuticos integrados para que el paciente reciba un correcto uso del medicamento están seleccionados en distintos pasos, tanto en la selección del medicamento para una población determinada, la programación la programación de cómo vamos a adquirir ese medicamento y cómo lo vamos a financiar, la adquisición del medicamento. Después tenemos que ver cómo lo vamos a recibir y cómo lo vamos a almacenar y luego la dispensación y la entrega apropiada de la información al paciente. Es responsabilidad de los centros de salud que podamos entregar al paciente un medicamento de forma oportuna, eficiente y por el tiempo adecuado cuando él lo necesite. ¿Qué necesitamos en una farmacia? Principalmente hay características estructurales que debemos cumplir, entre ellos los pisos. Los pisos deben mantener siempre limpios, ojalá superficies lisas, que no tengan grietas. Debe haber una correcta ventilación en la farmacia para mantener los medicamentos a temperaturas menores a 25 grados. Tenemos que tener también el uso de extintores que sean vigentes, estos se revisan con fecha de vigencia una vez al año. Y también tenemos que tener un método de refrigeración, ya que hay medicamentos que necesitan estar entre 2 y 8 grados Celsius. Según el Decreto Supremo 466, hay registros oficiales que debemos tener en una farmacia de APS. Estos registros son autorizados por la Secretaría Regional Ministerial de Salud y debemos tenerlos sí o sí en farmacia. Estos son el libro de recetas controlados de estupefacientes, libro de recetas psicotrópicas y del control de psicotrópicos, los libros para la supervisión del servicio de salud y la supervisión de la Seremi. También tenemos que tener el libro de recetas y novedades y el libro para los reclamos y sugerencias de los pacientes. Hay ciertos protocolos que debemos cumplir y que son autorizados por la Dirección de Administración de Salud. Entre ellos están los protocolos para el carro de paro, que debe haber en el centro de salud y que lo administra farmacia. Farmacia es el encargado de revisar periódicamente el carro de paro para que todos los medicamentos que están aquí estén con una fecha de vencimiento vigente y que estén en el carro de paro físicamente para que puedan ser utilizados en caso de que sea necesario.
Algunos otros protocolos que se necesitan tener en farmacia son protocolos del Comité de Farmacia y Terapéutica, protocolos para la dispensación de medicamentos, rotulación y envasado de estos mismos medicamentos, y también tenemos que tener protocolos para la sala IRA y ERA que se encuentran en el centro de salud. La reglamentación legal que debemos poseer en la farmacia son supervisados por la Seremi, esto puede ser cualquier día del año, siempre que sea en el horario en que la farmacia va a estar abierta. En cuanto a los aspectos regulatorios de la dispensación de los medicamentos en la farmacia, lo más importante que podemos destacar es que siempre un medicamento debe salir de farmacia mediante una receta médica. Esta receta médica puede ser receta verde o receta blanca. Es receta verde cuando corresponde a un medicamento psicotrópico o estupefaciente, y es receta blanca cuando se necesita cualquier otro tipo de medicamento que no sea lo anteriormente mencionado. Con respecto al proceso de dispensación en farmacia, lo primero que vamos a hacer cuando recibamos la receta va a ser verificar la indicación que está entregada por el profesional de salud. Luego vamos a sacar el medicamento, vamos a cortar en caso de que tengamos un envase clínico y tengamos que fraccionarlo. Y esto ojalá se hiciera de uno a uno, porque por lo general nos vamos a encontrar con pacientes con polifarmacia que tienen demasiados medicamentos y debe ser uno a uno para que evitemos errores de medicación. Luego de eso rotulamos en el envase el medicamento, la dosis y la frecuencia con la que se lo debe tomar, además de la fecha del vencimiento. Lo entregamos al paciente y al momento de entregarlo al paciente tenemos que darle la información necesaria para que él pueda complementar su terapia y se lo tome correctamente. En la atención primaria tenemos muchos pacientes con medicamentos crónicos, sobre todo en el área del programa cardiovascular, también tenemos programa de paternidad responsable, entre muchos otros. En cuanto a los pacientes crónicos, tenemos que considerar que ellos tienen un carnet de control crónico o carnet de control. Ellas al momento de retirar los medicamentos siempre deben presentar el carnet de crónico. El carnet de crónico se registra el medicamento que se entrega, la cantidad del medicamento y la fecha en que el paciente retira. Nos podemos encontrar con excepciones, por ejemplo, si el paciente no ha retirado medicamento hace muchos días atrás y viene atrasado a retirar su medicamento, nosotros podemos despachar el medicamento mientras tenga receta vigente, pero entregamos los medicamentos que le falten hasta su próximo despacho. También puede pasar que el paciente no puede ir a retirar su medicamento y necesite que vaya otra persona a retirarlos por él. Se puede hacer, pero la persona que viene a retirar el medicamento debe traer su carnet de identidad, el carnet de control del paciente y el carnet de identidad del paciente. El rol del químico farmacéutico en la atención primaria va en todo el ámbito desde que seleccionamos los medicamentos hasta que los entregamos. La selección del medicamento participa en comité de farmacia junto a otros profesionales de la salud. En cuanto a la adquisición del medicamento, el químico farmacéutico siempre va a tratar siempre debe resguardar de adquirir el medicamento de mejor calidad al menor precio posible. Y por último, debemos mencionar que el rol más importante del químico farmacéutico, además de entregar los medicamentos psicotrópicos y estupefacientes de forma personalizada al paciente, es educar en la terapia para aumentar así la adherencia del paciente a sus medicamentos, sobre todo cuando tenemos pacientes con muchos medicamentos para tomar. Queridos alumnos, los quiero invitar a que puedan realizar las tareas que se encuentran disponibles en la plataforma, que participen de los foros y todas las actividades que están disponibles, que puedan descargar también la aplicación del Red Learning para que así puedan ver las actividades y todo lo que necesitan, cualquier cosa, en su propio celular donde quiera que estén. Los dejo invitados hasta el próximo módulo. Nos vemos.